Este es un video de introducción para el Visual Job Scheduler o VJS para Microsoft Dynamics 365 Business Central. El Visual Jobs Scheduler es el interfaz interactivo que facilita la planificación de recursos y trabajos del módulo de proyectos estándar de Microsoft Dynamics 365 Business Central. En este video les voy a mostrar un ejemplo de cómo la mayoría de nuestros clientes utilizan el VJS. Posteriormente les voy a hacer un resumen de los beneficios y las funciones claves del VJS, además de su disponibilidad. El caso típico es una empresa de ingeniería que ofrece sus servicios para proyectos personalizados. Como escenario inicial tenemos que los proyectos siguen una estructura usual. Al tratarse de un proyecto usual o de una estructura usual, nos referimos a que tú conoces las tareas del proyecto porque normalmente las dependencias, las actividades y las secuencias que llevan son similares. Con esto también sabemos que tú puedes conocer el promedio de recursos necesarios, es decir, cuántas horas te va a tomar realizar las actividades. Para esto sabemos que sería muy útil poder planear con base a una plantilla de proyectos. Utilizar una plantilla de proyectos asegura que tengas siempre la misma dependencia o la estructura que necesitas y reducirías el tiempo para registrar un nuevo proyecto. Y con esto, cuando tengas la información nueva, puedes actualizar todos los datos. Por ejemplo, cuándo y quién realizará las tareas del proyecto. A todo esto nos llegan un sinfín de preguntas, entre las cuales las más importantes es ¿qué pasa si alguna tarea se prolonga más de lo definido en la plantilla? ¿Tengo capacidad suficiente en los grupos de recursos que necesito para este proyecto? ¿Qué recursos están disponibles en el plazo requerido? ¿Y qué sucede si divido algunas tareas para acelerarlas? Ahora echemos un vistazo a cómo podemos responder estas preguntas con el VJS. Este es el VJS. Cuando lo inicias, puedes seleccionar alguno de los filtros que ya hayas predeterminado. Esto nos sirve para enfocarnos en la información que nosotros creemos importante. Para este ejemplo, como les quiero mostrar cómo utilizar uno de los templates o una plantilla, voy a seleccionar la plantilla que ya tengo predefinida. Yo tengo 4 proyectos o 4 plantillas de proyectos que son los que comúnmente estoy trabajando. Para este ejemplo me voy a enfocar en el Master Project Lean. Cuando pongo el mouse sobre este proyecto puedo dar clic derecho para minimizar o para expandir todas las actividades. Una vez que expando mi proyecto puedo ver mis Job Tasks y mis Job Planning Lines. También veo estas conexiones que son líneas que yo agregué para mostrar una dependencia. Estas dependencias son únicamente visualizadas en el VJS. Este Master Project Lean inicia con las especificaciones, hacer los diseños, luego tenemos la aprobación y después tenemos la instalación. Esta es mi plantilla de proyectos y con esto quiero copiarla para poder crear un nuevo proyecto. Para esto tengo que salirme del VJS, me voy a ir a Business Central, abro la lista de proyectos. Tengo la lista tal cual la conozco, algunas son las plantillas y otros son los proyectos que ya vienen definidos. Voy a crear uno nuevo. Para este video voy a llamar a mi ejemplo Nuevo proyecto para el video. Selecciono la información del cliente y de contacto y ahora me voy a ir a acciones y a copiar. Aquí selecciono Copy Job Task From, que me permite copiar todas las actividades que vienen enlistadas en alguna de las plantillas que ya creé. Como recuerdan, este era el Project Lean. Voy a seleccionar desde qué número hasta qué número de actividad quiero copiar. Con esto podemos copiar o todo el proyecto o solo partes de él. Y en este caso que también quiero copiar las cantidades. Ahora veo cómo aparece todo en la tabla, teniendo así todas las actividades que necesito realizar para completar el proyecto 250. Aquí un pequeño error de dedo. Entonces sí, lo guardo y me voy a poder regresar al VJS. En esta ocasión, al abrir el VJS, voy a seleccionar Mostrar los proyectos. Una vez que se cargan, podemos identificar el nuevo proyecto que acabo de agregar, que está en azul marino. Tengo todos los demás proyectos de diferentes colores, estos son los que ya estaban antes. Este azul marino lo puedo cambiar fácilmente desde la tabla. Le doy doble clic, abro la tarjeta de Business Central y selecciono el color que prefiera. Para este video voy a seleccionar el color rojo. Una vez que hago este cambio, necesito actualizar la información en mi tabla para poder ver los cambios.
Entonces, selecciono el botón de Reload y con esto, el proyecto con el que estaba trabajando es rojo. Para comenzar, la primera cosa que quiero hacer es definir el periodo en el que voy a trabajar este proyecto. Para poder ver el panorama general, voy a expandir todas las actividades. Digamos que de antemano sé que no voy a trabajar ese proyecto hasta finales de febrero. Entonces, en lugar de cambiar la fecha entre cada una de las líneas, lo más fácil es seleccionar el proyecto completo, es decir, la línea roja que está arriba de todo, la arrastro y la suelto hasta la fecha en la que creo que pudiera comenzar. Con este cambio, también actualicé todas las Job Planning Lines que vienen dentro de él. Una vez haciendo los cambios para este ejercicio, vamos a hacer de cuenta que la primera actividad que inicia en la semana 8, en lugar de tardar 16 horas, va a tardar un poquito más. Entonces, puedo darle clic, cambiar la cantidad. Voy a cambiar las 16 horas por 32 horas. Con este cambio, rápidamente se actualizó la información que hay detrás y ahora vemos una barra muchísimo más larga de 32. Voy a hacer lo mismo para la siguiente actividad. En lugar de 16 horas, lo cambiaré por 48. Haciendo esto, veo que todas las actividades que están dependientes se recorrieron. Estas dependencias nosotros las agregamos en el BJS y se guardan en una tabla adicional. Esto es algo que el BJS siempre va a respetar. Ahora vemos que en el diseño necesito a un Project Manager y a una persona del Technical Office. Pero ¿qué tal si necesitara un tercer recurso? Para esto puedo dar clic en Netronic BJS y luego al Toggle Creation Mode y seleccionar a la persona que creo que pudiera ayudarme en este proyecto. Aquí seleccionaré a una persona que me ayude con la instalación de campo, o Field Installation. Puedo seleccionar, arrastrar y soltar esta persona de Field Installation en mi tabla. Al hacer el arrastre, aparece una nueva ventana donde selecciono cuántas horas quiero agregar. Y con esto se agregan 16 horas. Lo que sigue es conectar estas nuevas 16 horas con las otras dos actividades. Para esto voy a esconder la ventana de Toggle Creation Mode, pues trabajaré únicamente con el Jobs View. Para iniciar, seleccionaré cualquiera de las primeras dos actividades, le daré clic derecho y selecciono Start New Link Creation. Luego, selecciono la actividad que acabo de agregar y le doy clic a End Link. La nueva pantalla me pregunta que cómo quiero hacer la conexión. En este caso, yo seleccionaré Start to Start, porque así es como quiero definir las tres actividades. Con esto, los últimos dos son dependientes. Para ver esto en acción, voy a mover una de las actividades y veamos cómo las demás también se mueven. Haciendo esto, puedo notar que el Field Installation debería determinarse antes de la siguiente actividad, por lo que voy a crear otro link para conectar estas 16 horas con las siguientes 32, pero esta vez como Finish to Start. Nuevamente haré un cambio en el total de horas que se necesitan para una actividad. En este caso tenemos 24, pero vamos a decir que necesitamos 80, es decir, 2 semanas completas. Escribo el número, lo actualizo y podemos ver cómo todas las actividades que tenían una dependencia con esta se recorrieron. Con el BJS, desde la vista de proyectos, podemos hacer muchos cambios respecto al tiempo. Podemos cambiar ya sea las horas que vamos a trabajar o cuándo lo vamos a trabajar. Vamos a ver otro ejemplo. Esta actividad, la fase 1, empieza en viernes, pero en lugar de en viernes quisiera que empezara en lunes. Solo voy a jalar toda la actividad y todas las demás que vienen dentro de ellas o que tienen dependencia se van a recorrer. Estas son algunas de las funciones que nos da tener la vista por proyecto. Ahora vamos a ver cómo manejamos un proyecto desde la vista de recursos. El cambio de una vista a otra es muy sencillo. Me voy a Netronic BJS y selecciono Resource View. Ahora veo la misma información pero de un ángulo diferente. Aquí se acomodaron de acuerdo al grupo de recursos. Y en este grupo de recursos veo que algunas actividades se asignaron a algo que llamamos Unassigned. El recurso Unassigned tiene la capacidad total de los recursos que están en ese grupo. Por ejemplo, este primero, Project Manager, tiene una capacidad de 24, que representa 8 horas por cada uno de los recursos, Linda, Mark y Mary. Y desde aquí puedo identificar cuáles de mis recursos tienen disponibilidad para realizar las tareas. Entonces selecciono, arrastro y suelto en la persona que quiero asignar. Y así prosigo hasta terminar con todas las tareas pendientes. Ahora me voy a enfocar en un caso práctico. Tenemos esta actividad que dura 80 horas, es decir, 2 semanas. Pero para acelerar el proceso, puedo utilizar 2 recursos en lugar de 1. Para hacer esta división, solamente debo dar clic derecho y seleccionar la opción de Split. En esta nueva ventana selecciono 40 para que el restante sean las otras 40.
y directamente se separa la actividad en dos. Desde aquí puedo arrastrar y soltar en el otro recurso para asignarlo. Una de las ventajas de utilizar el BJS para la planificación es que todas las dependencias también se copian. Por lo tanto, esta división que acabo de hacer tiene definidos sus predecesores y sucesores, de tal manera que ahora las dos actividades se van a realizar en paralelo. El siguiente paso sería agendar los sucesores para poder acortar el tiempo. La vista por recursos nos ayuda a agendar tareas específicas a personas. Y así de sencillo podemos hacer cambios en cuanto a las actividades y quién las va a realizar. Una vez que hacemos todos los cambios, únicamente tenemos que guardar con un solo botón, Save y listo. Por último, podemos monitorear el uso de nuestros recursos desde la vista por histogramas. Y con esto termino mostrando las 3 vistas del BJS. Ahora que vimos el BJS en acción, podemos hablar de los beneficios clave. Con el BJS puedes ver toda la información relevante para el proyecto de un solo vistazo: los proyectos, las tareas y las líneas de planificación. El BJS te facilita la asignación de recursos y de igual forma puedes ver el porcentaje de avance. Puedes comprender rápidamente el calendario de tu proyecto y recursos, definir las dependencias entre las tareas, identificar los cuellos de botella y obtener notificaciones de si tu proyecto va tarde. Otro beneficio del BJS es que te ayuda a actuar con rapidez para tomar medidas correctivas. Puedes arrastrar y soltar los trabajos y recursos para modificarlos, dividir las tareas o reasignarlas, así como cambiar la duración de las mismas. Estos beneficios son posibles gracias a las funciones clave del BJS. Para empezar, una imagen vale más que 1000 palabras. El BJS incluye 2 diagramas de Gantt interactivos. El primero es por proyectos y el segundo es por recursos. De igual forma, tiene la vista por histogramas de utilización. Esto es para saber qué tal están las capacidades de tus recursos. Puedes arrastrar y soltar las tareas, incluyendo los predecesores y sucesores. Tienes siempre las alertas visuales, la posibilidad de utilizar y trabajar con filtros, y se maneja con una integración perfecta con el módulo de proyectos de Dynamics 365 Business Central estándar. El Visual Jobs Scheduler es la interfaz de programación de arrastrar y soltar al módulo de proyectos estándar de Microsoft Dynamics 365 Business Central. El BJS te permite hacer lo que también puedes hacer en Business Central, pero visualmente y por lo tanto mucho más rápido. El BJS está diseñado para Dynamics NAV y Business Central, y está disponible tanto en on-prem como en AppSource. Si quieres aprender más sobre el BJS y de cómo puede ayudar a tu empresa, contáctanos en sales@netronic.com.